Muy buenas noches, esto es Al Cierre y hoy vamos a debatir sobre el debate sobre el estado de la nación que ha tenido lugar hoy y donde se han adoptado medidas, pensamos, que importantes para fomentar el empleo. En cualquier caso, hoy hemos decidido que no fueran los políticos quienes se sentaran en este foro para poder llevar a cabo un análisis digamos más objetivo, y nos hemos rodeado de profesionales que son quienes hoy van a debatir estas medidas que se han, que ha anunciado el presidente del Gobierno. Vamos a hablar sobre las intervenciones de Mariano Rajoy, las intervenciones del jefe de la oposición, de Pérez Rubalcaba, y de qué temas importantes se han tocado en este debate que pensamos que es uno de los más esperados o era uno de los más esperados de la historia por la situación económica actual, por esa situación de incertidumbre en la que nos encontramos ahora mismo, de si salimos, si no salimos, si nos estancamos o si tiramos hacia adelante. Y hoy, con nuestros contertulios, intentaremos saber si se han despejado dudas o no. Vamos a pasar a presentarles ya a quienes nos acompañan hoy. Y hoy está con nosotros Consuelo Navarro, secretaria general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Hola, Consuelo, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros encantados. Pensábamos que los sindicatos hoy era fundamental que estuvierais en un día donde se ha hablado mucho de empleo. Fíjate, las palabras más repetidas en este debate sobre el estado de la nación han sido reforma y empleo, con lo cual hoy hemos considerado oportuno, oportunísimo que estuvieras aquí en representación de comisiones. Muchas gracias, ya me contaréis lo que han contado, porque yo vengo de la planta embotelladora de Coca-Cola, que sabéis que tiene un ERE. Sabemos. Sí, entonces bueno, no estoy muy al tanto de lo que se ha dicho, pero escucharé atentamente. No te preocupes, que ahora en cuanto comencemos el debate vamos a dar cuenta de los puntos más importantes. Muy bien. Y los comentamos. Está con nosotros también Pedro Luis Sánchez Gil, jefe de notificaciones y embargos de los juzgados de Alicante. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas Bienvenido. noches. Buenas noches, Anabel. Te agradezco que me hayas invitado y también a esta casa de información. Y como siempre te digo que al principio, pues aquí, por lo menos por mi parte, siempre se trata de dar una mera opinión, siempre matizable y, por supuesto, dispuesto a modificarla si me convence de lo contrario, a matizarla, etcétera. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues nada, gracias a ti como siempre, Pedro, por responder a esa invitación. Nos acompaña también Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más, tanto a ti como a Información TV. Gracias. ¿Has seguido el debate? Sí, lo he seguido por la tarde. Por la mañana el discurso de Rajoy, un trozo solo, pero sí que lo he seguido atentamente por la tarde con mucho interés. Muy bien. Me he preparado para el programa, ya que me habías invitado tenía que trabajar preparándomelo. Bueno, yo creo que siempre venís todos muy preparados, o sea que el nivel es muy alto. Hacemos todo lo posible. Es muy alto siempre. Hay que estudiarse los temas. Bien, pues nuestro cuarto contertulio es Alfredo Muñoz, responsable de carreras profesionales de Fundesem. ¿Qué tal, Alfredo? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo como siempre y muchas gracias por invitarme, Anabel. Nada, yo encantada. Decía a los telespectadores que hoy no me parecía que fuera un día de políticos en el plató para debatir estos temas, porque al final terminan un poco desvirtuándose y no somos capaces de ver el lado más objetivo. Yo creo que los cuatro que estáis hoy aquí vais a conseguir que hagamos ese análisis que necesitan en casa, un análisis sereno y tranquilo, pero objetivo de lo que se ha dicho hoy en ese debate, repito, uno de los más esperados de la historia. Bien, pues comenzamos ya y vamos a comenzar por quizá la medida que más ha llamado la atención de ese paquete de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, medidas que además entran en vigor a partir de ya. En el próximo Consejo de Ministros del viernes se van a aprobar, algo que ha querido dejar también claro el presidente, que no eran medidas a medio ni a largo plazo, sino que eran medidas absolutamente inmediatas, de aplicación inmediata. Y una de las más quizá reclamadas por el sector empresarial, incluso por los partidos de la oposición, ha sido el que se relajara un poco el ámbito fiscal de los empresarios. Pues bien, la primera medida anunciada hoy por Mariano Rajoy ha sido esa tarifa plana para crear empleo,
como medida, como cauce para generar empleo, para que se anime un poco la contratación en las empresas. ¿En qué consiste esa tarifa plana? Pues en que los empresarios que generen empleo de manera estable van a pagar únicamente 100 euros por trabajador a la Seguridad Social, lo que supone un ahorro a grandes rasgos de un 75% por cada contrato, más o menos es lo que se ha dicho. A mí me gustaría que fuéramos paso a paso y comenzáramos comentando esta medida. Por ejemplo, Consuelo, ¿qué te parece que se abarate ese coste de cada trabajador a la Seguridad Social, o sea, al empresario de cara a la Seguridad Social, a 100 euros? Pues en unos momentos donde además uno de los problemas angulares que tiene también nuestro sistema de protección social, como es las pensiones, con esa no revalorización de las pensiones, ese aumento ínfimo que han tenido, pues que el Gobierno de España se plantea, con un fondo de reserva además que está ya bastante tocado, pues que se plantee que haya cada vez menos recaudación para los fondos de la Seguridad Social para poder sostener todo este sistema de protección a los trabajadores y a las trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía, pues me parece francamente un error. Creo que anuncia lo que vienen anunciando durante todos estos años. Son medidas muy coyunturales, pura propaganda electoral y ojalá sirviera para crear empleo. Pero acordaros que la última reforma que impuso también el Gobierno de Rajoy establecía un contrato para emprendedores con un periodo de 1 año, por ejemplo, donde el despido era 0, que apenas ha tenido impacto en la creación y en la contratación de personas desempleadas, por ejemplo, no solo en el conjunto del Estado. A mí me parece un error, creo que se tienen que plantear cuestiones de carácter estructural, se tiene que intentar recaudar más, que paguen los que más tienen, y no creo que esto sea la alternativa para crear empleo, porque lo que hay que hacer es reactivar la economía, dotar de liquidez al entramado empresarial para que realmente pueda empezar a funcionar, inversiones públicas, y yo esto creo que es otra sonda más de lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno de España, es lo que pienso. Insisto, para todos, aunque tendrá la palabra Pedro ahora, ¿cuánto paga un trabajador de una empresa, sea del tamaño que sea, porque estas medidas van a ir dirigidas a empresas de cualquier tamaño y de cualquier entidad? ¿Qué paga ahora mismo un empresario a la Seguridad Social por la contratación de un trabajador? Pues que lo digan los empresarios. ¿Qué es lo que pagáis? El 30% más luego la cuota obrera que teóricamente la tiene que pagar el trabajador. El coste es exactamente el 33% en total. 33% del sueldo. A partir de una determinada escala de sueldo ya no se aplica, pero en fin, para la inmensa mayoría de los sueldos es el 33%. Es una cuota altísima, es una cuota muchísimo más alta que la que hay en la inmensa mayoría de los países desarrollados, excepto Italia y Grecia en Europa, que están como están. Vale, y a partir de ahora, cuando contratéis un nuevo trabajador, vais a pagar únicamente 100 euros. Esa es la propuesta de Mariano Rajoy. Yo no lo he entendido así. Por cada contrato estable, la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa será de 100 euros. No lo sé, sinceramente no lo he entendido así, no estoy seguro de que sea así. A ver, vosotros lo habéis Yo he entendido que 100 euros de tarifa plana o 100 euros de reducción. No, 100 euros de tarifa. Tarifa plana. Me gusta mucho a mí la expresión esta de la tarifa plana. No, pero bueno, la verdad es que para llegar a la gente de la calle se entiende perfectamente. A falta de entrar en el detalle. Sí, efectivamente habría que entrar en el detalle. Sí, ha hablado también de que tenían que ser una permanencia de más de 2 años en el puesto de trabajo, por lo menos 2 años, contrato de trabajo a jornada completa y que supusiera también aumento de empleo. Es decir, que no es cada contratación, no es exactamente como lo acabas de decir tú, es decir, tiene algunos matices que habrá que ver cuando está redactado. Es decir, tiene que aumentarse la plantilla de la empresa. Para entendernos, si una plantilla tiene 10 trabajadores, eso solo sirve si contratas uno más, pero por supuesto no si reduces plantilla. Es decir, se ha reducido, tiene que ser para trabajadores nuevos siempre y cuando supongan aumento de plantilla. Habrá que ver cómo se redacta el viernes, porque él ha dicho que entraba en vigor mañana. Pero eso creo que la medida es buena, no estoy diciendo que sea mala. Es de cajón, tú no vas a despedir a 3 trabajadores hoy para contratar mañana a 4. Sí, es que eso sería absolutamente reprobable y penalizable. La medida me parece muy correcta, no la he explicado totalmente y desde luego falta
qué dice exactamente el decreto ley, porque ha dicho que entraba en vigor ya hoy. Bueno, las Sí. cosas no son así, es decir, el viernes tendrá que aprobarse un decreto ley. Se puede legislar en España bien por el Gobierno, que aprueba la norma, y luego el Parlamento la convalida, que es decreto ley, que es una forma un tanto poco Sí, pero democrática de ¿se podría legislar. aprobar el viernes en el Consejo de Sí, Ministros con sí. carácter retroactivo al día de hoy? Bueno, teóricamente sí, quizás podría ser Entonces así. sería correcto que a partir de hoy se puede contratar. Da igual, con realmente esa da lo tarifa, mismo. Es Bueno, decir, hoy estamos es a 4 martes, días, viernes, pero efectivamente, pero sí, creo que en cualquier caso es una medida acertadísima, me parece muy bien, y lo que me parece peor es que haya sido tan mal acogida por el líder de la oposición, que además ha tenido, por Rubalcaba, que además ha tenido un discurso, sí, de tarifa plana. Ese sí que ha sido de tarifa plana, porque ha sido plano, ha sido sin ningún tipo de entusiasmo, parecía una persona triste, apagada, por supuesto sin ninguna sonrisa, tampoco es momento de sonreír quizás, pero sin energía, nada mediático, y parecía como una persona como que ya no le va el tema mucho. El PSOE se ha equivocado totalmente no anticipando antes de las elecciones europeas y antes del debate del Estado-Nación la elección de un nuevo líder que hubiera hecho un papel contra Rajoy. Yo sabes que no soy muy partidario de Rajoy, no me gusta mucho, Rubalcaba tampoco, pero la verdad es que hoy Rajoy ha estado mucho mejor que Rubalcaba. Ha estado más brillante, es más su terreno, la televisión no le va tanto, el Parlamento le va más, y las medidas la que acabas de decir, que habrá que ver exactamente cómo se redacta, pero en fin, en sus líneas generales es muy correcta, la que acabas de decir me parece acertadísima y creo que sí que va a fomentar claramente el empleo, y es lo que estaban reclamando los empresarios, algo en esa línea, eso o una rebaja de las cotizaciones sociales. A mí me parece muy acertada. Es bueno para el empresario porque obviamente va a pagar menos, mucho menos, muchísimo menos de lo que paga ahora mismo. Yo creo que eso debería animar al empresario a contratar. Hay empresas medianas o pequeñas que no se animan a contratar porque no pueden mantener el coste de un trabajador, y 100 euros al mes yo creo que cualquier empresa del tamaño, por pequeña que sea, aunque tenga 2 trabajadores, se lo puede permitir. Y luego, pues, en fin, si lo miramos desde el punto de vista del trabajador, son 24 meses el mínimo de contrato, con lo cual iríamos a un empleo estable, entiendo yo. Pedro, de todas formas, ahora lo damos otra vuelta y lo redebatimos. Sí, creo que Pedro ha dado una pincelada bastante precisa al tema. Yo cuando lo he visto es una de las medidas más llamativas del discurso económico, en los aspectos económicos en los que se ha centrado, porque hay otras medidas que después tienen un recorrido a mucho más largo plazo, y esto, como bien decía Pedro, es una medida que se puede implantar con un decreto ley inmediatamente y por tanto llama especialmente la atención, ¿no? Es como un anzuelo ahí que de alguna manera el primer vistazo que cualquier persona tiene que ver es positivo, o sea, y para mí sí que tiene un aspecto, contrariamente a lo que pensaba Consuelo, de profundidad estructural. No lo veo algo meramente de escaparate y una pincelada. Tiene mucha importancia para los jóvenes empresarios. Indudablemente, esto no quiere decir que, como bien decían mis compañeros en la tertulia, después a lo mejor haya letra pequeña, porque aparte de que es una medida para 2 años, parece ser que el vistazo que he podido echarle por encima al discurso de Rajoy, después se tiene que mantener por el empresario durante al menos 3 años ese empleo. Entonces, claro, habrá que ver cómo se precisa eso, porque en el caso de que no lo mantuviera tendría que devolver los beneficios que ha obtenido. Ahora, en principio, la medida que supone, me parece haber leído, un 75% en lo que tiene que el empresario tributar, pero este punto, aisladamente, solamente pienso que desde el punto... El 75% dependerá. Es que realmente habría que ver exactamente. La medida está muy bien, no estoy siendo crítico con la medida en absoluto, me parece una medida acertadísima. Pero, como tú dices, la letra pequeña, porque el 75% depende de qué base partas. Sí, yo lo único Quiero decir, que digo... si son 1.000 euros, por un sueldo de 1.000 euros, el empresario cotizaría 300. El 75% parece que está estipulado. En el propio discurso se ha hecho la regla de lo que supondría, si suponían ahora en un año un trabajador con determinado sueldo 5.700 no sé cuántos, pues ahora iba a suponer unos 1.200. Se saca más o menos esa proporción, que es la que va a ser. Un ahorro medio de 3.520 euros anuales. Ese punto no quiere decir que eso, que puede dar un subidón de optimismo a una persona, después tenemos que bajar un poco a la realidad, ser conscientes de la realidad que tenemos
y y tiene que estar imbuido indudablemente dentro de otras medidas que son mucho más etéreas y que realmente pueden ser un poco a lo mejor más ficticias y que veremos qué pasa. Yo hay cuestiones, por ejemplo, dentro de las medidas para el fomento del empleo que no las veo tan caras. Ahora, esto en principio lo veo desde luego muy positivo. Y para la economía sumergida también ojalá es súper positivo. También. Si una empresa tiene que pagar, vamos a ver exactamente cómo se redacta el viernes, qué es lo que se escribe ahí. Pero Claro. si es tan simple como eso, que es 100 euros de cuota tarifa plana, para la economía sumergida va a ser súper positivo porque muchos empresarios que desgraciadamente y de forma totalmente incorrecta estén con trabajadores en economía sumergida, ahora harán el siguiente planteamiento. Me cuesta pagar 100 euros solo de seguridad social, pero me deduzco el sueldo y la seguridad social, porque Claro. evidentemente eso es como ocurre, los gastos que paga el empresario, el sueldo se lo deduce, con lo Claro. cual ahora le va a salir muchísimo más rentable porque tú dices un 75%, bien, puede ser, dependerá de cuánto sea el sueldo, pero sobre un sueldo de 1.000 euros es mucho más sencillo calcularlo. Sobre un sueldo de 1.000 euros, el empresario pagaría 300 euros a la seguridad social. Ahora va a pagar 100. Bueno, a partir de ahí, conforme vayamos subiendo, evidentemente es todavía más rentable. Al empresario le va a interesar, Claro. y creo que la medida va por ahí, porque la economía sumergida está aumentando mucho en España, con lo cual es una idea muy, muy positiva y quizás los resultados sean muy rápidos. Espero que sean muy rápidos, porque es muy posible que ya la semana que viene es posible que ya haya muchas altas que desde luego responderán también quizás a eso, es decir, trabajadores que estaban en economía sumergida, pero bueno, no importa, Claro. bien está, lo que se haya hecho mal hasta ahora, si empezamos a corregir y a adoptar medidas positivas, creo que puede ser muy bueno para el empleo, muy bueno, es una excelente iniciativa. No, yo no sé por qué incidís tanto en salario de 1.000 euros cuando el salario en la provincia de Alicante no alcanza ni los 800 euros, o sea que puesto 1.000 tampoco... porque bueno, se entiende muy pones claro el 1.000 porcentaje. como... De 1.000, no, porque Vale, con bien, 1.000 bueno, se ven 300, claro, el 30% igual que se ve dices muy que claro. se deducen los 300 euros, se lo deducen los empresarios ahora, que va a ser esto también. Quiero decir que esto va a ser un plan estupendo para aflorar economía sumergida. Bueno, estáis haciendo unas aseveraciones muy valientes, pero que dentro de un mes, como vamos a tener los datos, los podemos traer aquí y confirmarlos realmente para ver si ha servido para que aflore la economía sumergida, ya que lo tenéis todo clarísimo, y sobre todo, pero os pediría por favor, estáis hablando de salarios de 1.000 euros cuando en la provincia de Alicante, según los datos de la agencia tributaria, por lo que tributan los alicantinos y alicantinas, no llegan a los 900 euros. Por lo tanto, media, que algunos una consideran, media, sí. bueno, pues sí, la media, una media, igual que tú dices 1.000 euros como media, pues yo digo que la agencia tributaria dice 800 euros de media lo que se cotiza, pero de todas maneras, yo sí que me parece los 100 euros, ¿no?, la seguridad social, o sea, ¿y quién piensa pagar la seguridad social? ¿Quién piensa pagar el sistema de protección social en este país? ¿Alguien se ha planteado quién va a pagar las prestaciones por desempleo? Si son ¿O es que nuevos, resulta que en los un año anteriores trabajadores van a pagar lo mismo? vamos a dejar Si de tener consigues los que 6 cotiza millones? más, si que No te he consigues que interrumpida, cotiza Pedro, más. yo no te he interrumpido, te rogaría por favor que me dejaras. No te he interrumpido ni un segundo solamente. ¿Quién va a pagar las prestaciones por desempleo? ¿Quién va a pagar las pensiones de jubilación, las de incapacidad? O sea, o el sistema recauda o no hay nada por donde pueda salir. O sea, siempre los golpes para lo mismo. Yo te digo, ojalá eso sirva para crear empleo. Ojalá eso sirva para el sistema. ¿En qué va contra los trabajadores ese para el golpe? Para el sistema, pues porque ya hemos tenido, por ejemplo, una reforma de pensiones donde las pensiones se revalorizan, donde las pensiones se han quedado así quietecitas para un conjunto. Es imposible de mantener. Bueno, contigo la verdad es que es bastante complicado. Sigue tú. Vamos a ver, Pedro, esto es sigue un tú, la debate. verdad. No, sí. Es un debate, podéis entrar en debate de una forma que no os interrumpáis en el núcleo de lo que es vuestra intervención, pero bueno, podéis hacer alguna puntualización y así vosotros también tener todos la oportunidad de que efectivamente esto sea un debate. Pero un segundo, Pedro, a mí me gustaría que acabaras, Consuelo, tu intervención. En este país, uno de los problemas más graves que tenemos, y es cierto, por ejemplo, que los empresarios tienen unos sistemas impositivos que son homologables al conjunto de los países europeos.
¿vale? El impuesto de sociedades, el IVA. El problema es que teniendo los mismos impuestos son tales las desgravaciones, que eso casi nunca se suele hablar, teniendo las desgravaciones que se tienen, la recaudación siempre es muchísimo más pequeña de lo que pasa. Según datos de los que disponemos y de fuentes oficiales, con este sistema de fiscalidad que hay ahora mismo sobre los empresarios, se tendría que recaudar, por ejemplo, unos 100.000 millones de euros al año, y lo que en realidad se recauda son de 30.000. 70.000 millones menos de euros al año. Figúrate tú, si los que tuvieran que pagar todo eso lo pudieran pagar, si se podría crear empleo, si se podría apoyar a las empresas, a todos los temas de innovación, de modernización, de todo lo que necesitaran de verdad para ese cambio de modelo productivo, allá donde se consensuara entre todos los agentes sociales. Entonces, bueno, yo planteo que si ahora el balón estrella va a ser los 100 euros que van a pagar los empresarios, digo, pues ojalá se cree empleo, pero desde luego que para mí eso lo único que significa es un golpe más a nuestro sistema fiscal impositivo. Bien, ¿alguien quiere contrarreplicar? Sí, bueno, a ver, Consuelo? Porque veo que el resto estáis más o menos todos en la misma línea. El debate en el inicio de tu pregunta. Yo, primero, creo que la medida es positiva. Segundo, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, uno cuando busca trabajo solo tiene 3 maneras de hacerlo, 3, no hay más. O trabaja para la administración pública, o es autónomo, tiene autoempleo, o trabaja para una tercera persona. En la medida en que la mayoría de los empleados, y en la economía de mercado debe de ser así, deben de estar trabajando para una tercera persona, en la medida en que facilitemos que esa tercera persona contrate a un trabajador, estamos facilitando el aumento del empleo y que el paro baje. Decía Consuelo, el tema de la seguridad social, por cierto, los impuestos que pagan los empresarios, dices tú que son homologables en la Unión Europea, algunos sí y otros no. Por ejemplo, la cotización a la seguridad social, como decía Pedro, que hacen los empresarios en España es mucho más alta que en otros países, por ejemplo, que en Alemania. Entonces, si nosotros facilitamos que estas personas contraten a trabajadores, creo que estamos incidiendo directamente en que se produzca un repunte del empleo. Esto además ya se está haciendo de una manera similar. Por ejemplo, nosotros cuando mandamos alumnos en prácticas a las empresas cotizan por ellos a la seguridad social en una cuenta de cotización especial con un número asignado a tal efecto, y cotizan una tarifa plana que decías tú de prácticamente 41 euros. ¿Vale? Eso le supone al empresario y fundamentalmente a las personas formadas que quieren tener una primera inserción laboral, les supone esa posibilidad a un coste relativamente aceptable. De todas maneras, de la manera en que no se fomenta o se sostiene el sistema y de la única manera en la que no se puede mantener las prestaciones sociales es teniendo parados. Quiero decirte que el hecho de que la gente entre en el mercado laboral, no solo por esto en concreto, sino por otras muchas circunstancias, es absolutamente positivo, desde el punto de vista psicológico, de salud, social, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, no, la medida, yo entiendo porque que hay familias en las positiva. que, bueno, lo sabéis todos, en las que todos sus miembros están en paro y ahora mismo están viviendo situaciones realmente extremas y desesperadas. Claro. Entonces, si esta medida contribuye a que un miembro de esa familia de 5 miembros que están todos en paro ahora mismo consiga un empleo, pues bienvenido sea, podemos al menos aliviar la presión. Sí, aunque pensemos, como dice Consuelo, que sea un parche más, pero si ese parche consigue aliviar un poco la presión, que insisto, tú tienes mucha razón, lo veremos en breve. Sí, tenéis mucha razón, lo veremos en breve si realmente se reactiva en las contrataciones o no. Ana, a ver, yo antes ha dicho Consuelo una cosa y en parte lleva razón. O sea, primero Pedro había dicho los 1.000 euros de manera orientativa, como yo he puesto otro ejemplo que venía en el discurso de Rajoy, sin pretender con eso, por supuesto, establecer los salarios actuales, que efectivamente son muy bajos y en algunos casos pues incluso casi de explotación, por supuesto, del trabajador. También hay otra cosa que decía Consuelo, que yo desde luego no he dicho y no pienso que vaya a ser la panacea esta medida de crear empleos, ni pienso que dentro de 15 días, porque si no hay trabajo y no hay empleo, no se va a crear simplemente porque se baje la cotización. En algún caso lo puede favorecer. Lo que yo sí que digo es que
cualquier medida que lo favorezca va a ser positiva. Y a mí los términos, porque creo que Consuelo tal vez en esto a lo mejor confunde un poco los ámbitos de la lucha donde se debe favorecer sobre todo al trabajador, porque a mí aquí creo que esta medida, si produce algo de empleo, va a favorecer a la larga la recaudación, va a favorecer al trabajador y va a favorecer al empresario. La lucha realmente de los derechos del trabajador se dan más en otros aspectos de que sus relaciones de trabajo estén realmente protegidas y no puede haber abusos, tanto ni en el salario ni en los abusos que a veces se dan en otras condiciones que sabemos que se abusa. El equilibrio de las prestaciones entre el empresario y el trabajador sabemos que son muy difíciles. Yo soy una persona que creo en la libertad de empresa, pero tiene que ser necesariamente compatible con que no haya abusos de los trabajadores, ni en el salario, ni en las exigencias laborales, etcétera. En eso no creo que es muy criticable algunos de los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular, que no estoy de acuerdo. Ahora, en este punto creo que no hay una contraposición entre aquí trabajador y empleado, y yo creo que llevado bien, aunque no va a ser la panacea, porque ahora mismo lo que pasa es que no hay trabajo, ni para pagar 100 euros ni para pagar 300, sabemos la realidad que hay. Ahora, que a lo mejor uno que empieza una empresita, que tal, que no sé qué, pues al principio donde los costes están tan ajustados, pues en vez de pagar 300 paga esto, en vez de un local 500, 200, pues creo que puede ser positivo. Ahora, indudablemente esto no se van a crear empleos como churros porque se pague menos, eso está claro. Va a mejorar, yo creo que es una idea excelente, a mí me parece una idea acertadísima y creo que sí que va a mejorar, en primer lugar en cuanto a la economía sumergida. Y luego, por supuesto, lo que sí que va a hacer es, en el tema de las cotizaciones, Consuelo dice, estas cotizaciones como la seguridad social, etcétera. Bueno, muy acertadamente ha dicho mi compañero de debate que lo que menos cotiza, lo que no llega en absoluto, son los que son parados, evidentemente, y no reciben. Con lo cual me parece que es muy acertado. Vamos a ver luego cómo se instrumentaliza en la práctica, qué es lo que dice el decreto concreto, qué condiciones, qué cuota obrera hay, porque tampoco nos ha hablado cuál es la cuota obrera, cómo se tributa después para las pensiones de esos trabajadores que tienen la cuota de 100 euros. En eso la observación de Consuelo me parece muy acertada, porque si se están recibiendo solo 100 euros la seguridad social solo, esos trabajadores más adelante deberán tener una jubilación también. Todos esos puntos habrá que matizarlos y aclararlos. Pero creo que la medida es muy positiva y va en la línea correcta. También me ha parecido muy positiva la otra medida que no hemos comentado todavía. Vamos a ello. Segunda medida que quizá la que también ha levantado más expectación. La exención de pagar el IRPF a quienes cobren menos de 12.000 euros al año. ¿Te referías a esa, Pedro? Sí, concretamente muy bien. Lo has sintetizado perfectamente. También es muy acertado. Se resume a eso, reforma del IRPF que va a beneficiar, disculpa Pedro, para que demos todos los datos, a 12 millones de contribuyentes. Sí. De acuerdo con Consuelo, todavía muchos más, porque si nos dice que los salarios medios, y no lo discute en absoluto, estamos en 800, 900 euros al mes, pues si multiplicamos estamos en menos de 12.000. Simplifica, evidentemente. El número puede ser muy alto de personas a las que se lo aplica, va a hacer más sencillo, la recaudación en el sector en cualquier caso era baja. Había un problema grande con las retenciones, también de IRPF, porque como sabes, o sabemos todos, se le retiene al trabajador la cantidad que se da en nómina, con lo cual es una medida que me parece muy positiva y ha ido en la línea correcta. Además, a Rajoy se le ha visto hoy más optimista que otras veces, más contento también. No sé, es bueno transmitir positividad, siempre es malo transmitir negatividad. Y sin embargo a Rubalcaba, como comentaba antes, se le ha visto triste, apagado, y además no ha entrado realmente en debate y no ha hablado tampoco de la positividad de estas medidas, porque, en fin, aunque Consuelo tiene una opinión distinta, creo que cualquier partido político razonable debería apoyar las dos medidas que se han adoptado hoy, que pueden impulsar claramente la economía, y si no, pues que ofrezcan otras para impulsarla. Rubalcaba no tanto no las ha apoyado, sino que las ha contextualizado de una manera negativa. Me explico. Ha sido demoledor, perdonad que os diga. Ha sido demoledor no solamente con estas medidas, sino en el 90% de su intervención. Respecto de esta medida en concreto de los 100 euros, ha dicho que según su criterio no tendría una incidencia, un poco en la línea de Consuelo, que no tendría una incidencia clara sobre el empleo. Respecto de la del IR, claro, porque el problema
El problema, yo estoy de acuerdo contigo, creo que ha estado... Luego en la réplica ha mejorado, pero en su primera intervención... Ya, pero ha quiero estado decirte, si no es esa verdaderamente medida, ¿cuál mal. tomas? ¿Cuál No, tomas? el si no? problema de Rubalcaba, desde mi punto de vista, tiene dos problemas graves. Primero, tiene una falta de liderazgo clave, o tres. Una falta de liderazgo, una segunda, que es que no está haciendo propuestas, no las está haciendo. Y en tercer lugar, es que no resiste ni 5 minutos de hemeroteca. Porque, claro, lleva subido Ese al es el coche problema, ha oficial estado de muchos toda la años. vida. Deberían poner un hoy, líder nuevo. le han tirado de hemeroteca. Por Hoy le han Respecto de tirado los de 12.000 hemeroteca. euros que tú decías, Sí. él, Sí, vamos a las medidas, para por no favor. expresar, verbalizar que era una medida positiva y que va a afectar a un número muy considerable de contribuyentes, que además van a aumentar su poder adquisitivo, puesto que van a tener más renta disponible, con lo cual puede repuntar el consumo y eso es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Él, el truco que ha utilizado es, le ha preguntado a Rajoy, bueno, ¿y los que ganan 12.500 se van a quedar fuera? ¿O los que ganan 13.000 se van a quedar fuera? Sí, sí. Entonces, claro, Pero es evidente por que se algún quedan sitio fuera. tenemos que cortar. En algún claro, lugar hay que dar el claro, corte. claro. Consuelo, ¿qué opinas de esta medida? Pero también si tienen dos pagadores no van a tener que hacer, no van a pagar IRPF, ¿eso lo han aclarado? Bueno, Perdón, no lo ha aclarado, ¿qué pero has si dicho? tiene Cuando dos tienes- pagadores. cuando tienes pero, dos pagadores, será la suma de las normalmente tienes que retribuciones. hacer- Da Nada igual, de ingresos. lo que ingrese Va a dar- al final en va a la dar igual. declaración. En la Tú declaración claro, que declare. tú tienes un ingreso bruto anual, te pague quien te pague, y es sobre ese ingreso sobre el que se aplican las retenciones, La retención. y es cuando ingreses menos de esos 12.000 euros, cuando vas a quedar exento de pagar. Bueno, no las retenciones, no solo las retenciones, lo que quedas exento, por supuesto, de las retenciones también. Sí, sí. Pero más importante que las retenciones es que quedas exento de pagar impuesto de la renta, no retenciones. Correcto, A ver, correcto. El IRPF, que Claro. No tienes sí, que hacer exactamente. declaración, vamos. No tienes que presentar la Nos declaración de quedan renta. nos quedan todavía algunas medidas, muchas no, pero No, no, algunas. es que es diferente. Consuelo. Vamos a ver, si yo soy una trabajadora, por ejemplo, me tienes tú contratada, ¿no? Y entonces mi salario anual son 12.000 euros Sí. netos. O sea, tú en mi nómina Ya. me quitarás, perdona. No habrá o- neto bruto ya. No habrá- Pero si son 12.000 euros a final de año, ¿tú me descontarás un IRPF? ¿O no me vas a descontar nada? No, no se va a descontar nada. No se va a descontar No nada vas puesto a que no va, descontar nada, puesto entonces que yo no va a haber tendré renta. que Si tú hacer tienes, declaración de la renta. ni habrá retenciones ni habrá declaración de la renta porque ambas cosas están relacionadas. Sí, habrá que precisar también, Habrá que ver porque un poquito. en la línea de lo que decía Consuelo, esos 12.000 euros son realmente 1.000 euros netos que entran en el bolsillo del trabajador o de ahí, independientemente de retención, lógicamente. Es que descontar, si no se es que no va a descuenta, haber si no hay IRPF. no va a haber retención Pedro. fiscal, no va a haber ninguna retención de ninguna clase. La cuota de y la después seguridad otra cosa. Pedro, que es un es Y de- que en otra términos cosa. laborales, Deja un en la momento, empresa no Alfredo. se habla de salario Solamente neto bruto, una fecha. se habla de salario bruto anual. No, Pero es que yo lo siempre tiene que que- hablo de dinero, hablo del que entra en el bolsillo. Pero yo no estás- digo. No estarás hablando entonces de salario, Yo estarás no hablando digo- de otra yo cosa. cuando me dicen lo no que de gano, salario. digo lo que gano y siempre neto, que es lo que entra en mi bolsillo. Ya, pero no digo bueno, lo que gano eso es la después de pero eso quitarme sirve como una manera IRPF, coloquial de mutualidad hablar, judicial, Pedro. etcétera, etcétera. Pero bueno, Pedro, pero solamente... eso es una manera bueno, coloquial, sí, una pero no cosa, funciona sirve para así. precisar si realmente son 1.000 euros que entran en el bolsillo Y dale. neto del trabajador, independientemente de IRPF, de cualquier otra retención. Me parece Pero positivo. cualquier otra no son muchas, Pedro. Valoremos Solo por me favor parece- la medida, No, no, valoremos me la parece medida. me parece positivo que cualquier rebaja en los impuestos que se hagan a las clases medias y a las clases bajas, por supuesto que me parece positivo. 12 No solamente, millones de contribuyentes no solamente a se la van a cla- beneficiar no de esta solamente, medida. tampoco también creo que en cualquier país del mundo, y sobre todo en un país moderno y en un país, en fin, donde aspiramos a un cierto bienestar social, que es a lo que aspiran lógicamente todo el mundo, los que tienen menos renta aspiran a tener por lo menos una renta que se pueda considerar media. Y es una ambición legítima de cualquier persona, tratar un poco de mejorar su calidad, incluso material y demás, siempre que no suponga un perjuicio para los demás. Entonces eso me parece positivo. Pero también con mucha incidencia me parece lo de los de 100.000 positivo, que serían los mileuristas, que hoy a lo que aspiran muchos, que hoy no son tantos, sobre todo de los jóvenes trabajadores. Y después también las clases medias, parece que se tienen que concretar algunas medidas que yo en ellas tengo bastante interés porque soy en la clase en la que me considero incluido.
y por tanto tampoco quiero que después a la hora de la verdad seamos la clase media la que pagamos el pato, que ocurre muchas veces. Porque lo entiendan los telespectadores. Sabéis que nos esforzamos mucho siempre aquí para que el programa sea muy didáctico. Lo mismo que hemos dicho y hemos hablado de tarifa plana, 100 euros por trabajador para cualquier empresa que contrate por un plazo de 2 años. Que haga un contrato indefinido. Y que haga un contrato indefinido. O sea, un fijo que se decía antes. Lo ¿vale? mismo que hemos dicho esto, muy 2 años. claramente, Y luego para que tienen todo que el mundo mantenerlo, lo como ha entienda. dicho Pedro, Si no, durante 3, porque si no la empresa Sí. tiene que devolver. Claro, pero ahí Yo está. creo- ¿En yo qué creo- condiciones? Si después no No, lo puede Pedro, mantener, tiene que devolver todo. vamos a ver, Pedro, habrá que claro, esperar a que pero salga la que ley. es que No, eso no, es pero normal, si no lo porque mantiene porque no eso, puede. si al trabajador le garantizan un Si empleo no lo durante mantiene 2 porque no años puede, y luego lo no le tienes pueden Entonces le hundimos la mantener... empresa porque no ha hecho todo lo posible por sacarle. Después, pero- ahí habrá que ver la letra eso es- pequeña. Bueno, eso es lo que no, está no pasando ya. retrocedamos, Porque eso sería no injusto. retrocedamos. Veamos, Sí, os si no estaba puede, diciendo, lo tiene que devolver entonces. un segundo, Pedro. Os estaba diciendo que lo mismo que hemos explicado muy claramente esa medida, para que a los telespectadores le quede muy claro. Eso quiere decir que las personas que ganen menos de 12.000 euros, es decir, ese trabajador que comentaba Consuelo, que gana 700 euros mensuales, quiere decir que no se le va a retener ese IRPF y que por tanto su salario va a ser un poquito más. Pero Anabel, ¿son 700 ¿Quiere decir brutos eso? o netos? Es que no lo sé, vamos a ver. sabrá Rajoy, Podemos que hablar se de lo manera publica. coloquial, como dice Pedro, de lo que te llevas a los... Todo eso está muy bien. Pero en el mundo profesional, cuando tú vas a negociar un sueldo con una empresa, lo que se habla es de un sueldo bruto anual. Y sobre ese bruto anual es sobre el que se calcula O sea, que es bruto. las retenciones... Estamos hablando de bruto, Sí, entonces. Sí, yo creo, vamos a mí Estamos me hablando de gustaría bruto. aclararlo porque me parece O sea, que que no es vamos a neto, estamos confundir al hablando de final ante bruto. los telespectadores. O sea, que 12.000 tiene- brutos. Vamos a ver, no, es que no poquito, es así, menos. estamos confundiendo. Yo A ver, quiero poner Pedro, un poco de luz. a ver si pones un poco de luz, sí. 12.000 euros, es decir, 1.000 euros al mes. No hay ni retenciones, ni tampoco hay declaración de renta. Y déjate de bruto y neto, que ya no es bruto y neto porque no hay ninguna retención. Ni seguridad social, Entonces, ni la cuota seguridad obrera, social, nada, va la incluido. cuota obrera de la seguridad social es un tema que va por otro lado, en cualquier caso es un 3%, y tampoco es el tema de lo que estamos hablando ahora aquí. Estamos hablando de impuesto de la renta, que es lo que ha dicho Rajoy. Es decir, para el impuesto de la renta, 12.000 euros al año, es decir, 1.000 euros al mes, no tienen retención de IRPF, olvídate de bruto y neto, estoy de acuerdo contigo en cualquier caso en lo que dices, no tienen IRPF y esa cantidad tampoco tiene impuesto de la renta, es decir, no se le tiene que retiene hacer cada mes declaración. y al final no tiene que hacer declaración, lo cual simplifica mucho. Y Perfecto. para que los telespectadores lo entiendan, los que ganen menos de 1.000 euros al mes o 999 euros, Vale. esos no tendrán que pagar ni un euro de la renta. Insisto, mi pregunta es, porque Pues yo no lo hay tengo mucha claro. gente que, como Pedro, piensa en euros al mes en lugar de en grandes Pero que cantidades. no hay retención. Pero por favor, dejadme que os Sí. plantee una cuestión que creo que en casa a lo mejor se lo pueden estar preguntando. ¿Eso quiere decir que para las rentas bajas de 600, 700, a partir de ahora van, o sea, para esas rentas van a notar que van a ganar un poquito más porque no se les va a retener el IRPF? Eso es, claro. Vale, Eso es. Pero gracias no solo- de verdad, pero- porque eso es lo que estoy intentando Pero preguntaros. Anabel, no solo Es que no se el que les está vaya a en retener. casa, Sí. Pedro, lo que le interesa es que si está cobrando 650, a partir del mes que viene o de que se apruebe esta medida, va a cobrar 700. Bueno, pero Eso- que al hay que final- saber dónde estaba el límite anterior. Pero es que al decir, final de- Claro. el límite hasta el cual una persona Claro. no tiene, a día de hoy, antes de que salga esta legislación, que estamos hablando un poco de deseos y de cosas que todavía no se han puesto No, en el no, papel, no, ¿vale? no, pero sí, porque bueno, Es que deseos son más que Este- deseos. correcto. son Sí, medidas pero es anuncios que luego del- yo hay una del- cosa del en la que jefe de le gobierno. doy la razón a Consuelo. Luego habrá que ir a ver la letra pequeña. Bien, vamos a suponer que la letra pequeña coincide con la letra grande. Bien, en primer lugar, habría que saber, a día de hoy, antes de que entren estas medidas, por cierto, Rajoy se ha tenido alguna virtud hoy, aparte de que estaba, como tú decías, más positivo y se le ha dado mejor porque es un buen orador, al menos en la tribuna. Ha ido con un paquete bastante interesante y grande de medidas, porque las ha soltado, ha habido un momento en el discurso Sí. que las estaba dando sin parar, lo cual las es medidas positivo. económicas han Bien, llegado todas entonces, juntas. habría que saber ahora mismo dónde está el límite de lo que gana una persona para tener que hacer declaración de la renta que decía Sí, pero Pedro. para los Un telespectadores lo segundo, entienden, nos sí. tenemos que ir, tenemos que ir a publicidad y volvemos pues enseguida vamos. porque además nos hemos pasado ya muchísimo del tiempo que teníamos fijado para este corte. Nos vamos a publicidad, pero no se marchen porque volvemos enseguida y ya han visto cómo está hoy el debate. Hasta ahora mismo.